¿Qué tal? Buenos días, Diego, un gusto. Igualmente. ¿Qué nos puede esperar, Alfredo? ¿Qué podemos decir? Bueno, has hecho un resumen impecable de razones que el gobierno ha utilizado y que seguirá utilizando, creo yo, para intentar justificar lo que, bueno, claramente es el principal fracaso de la política económica. En realidad, el nivel general de precios y su aumento sistemático, que se mide por el índice de precios al consumidor, en realidad es un indicador sintético de distorsiones muy profundas que tiene la economía argentina y que sin lugar a dudas, yo diría, este gobierno ya no tiene ninguna posibilidad de tener un éxito significativo. ¿Por qué razón? Porque más allá de los problemas de diagnóstico, además el gobierno ha perdido mucha credibilidad, no solo la figura presidencial, sino también la del ministro Massa, sí. y no hay política económica que funcione si no hay, digamos, credibilidad que genere expectativas favorables y además, por supuesto, hace falta decisión. Entonces, tenemos una inflación, digamos, del 100%, hemos entrado en un régimen inflacionario que en mi impresión personal no vamos a bajar, y lo que debemos esperar este año es una tasa de inflación muy alta, con una contracción, se va a ir desacelerando la economía, porque la inflación, que cuando está a ciertos niveles estimula el consumo, porque la gente gasta por la pérdida de valor, anticipa los consumos, claro. Cuando se mantiene durante un tiempo y además cuando es de esta magnitud, termina afectando el poder de compra y cae la demanda agregada de la economía, de manera tal que vamos a tener un escenario que es realmente sumamente preocupante, que es lo que los economistas llamamos esta inflación. Es decir, vamos a tener aumento de precio con un nivel de actividad muy afectado, muy resentido, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Si uno lee con cuidado el acuerdo con el fondo y la última corrección que se ha hecho cuando el fondo aprueba las metas la última revisión del fondo, sí, que han tenido en cuenta la sequía en Argentina. Bueno, entonces allí uno mira que lo que le dicen, además de que se va a aprobar eso y Argentina va a recibir algo más de $5.000 millones de parte del fondo, de los cuales vamos a usar una buena parte de eso para pagarle a su vez al fondo, pero cuando uno ve con cuidado lo que ha dicho el comunicado del staff del fondo, bueno, ahí está diciendo, mire, tiene que tratar de mantener la tasa de interés en términos reales positiva, es decir, tiene que tener una tasa de interés que esté por encima de la inflación. Sí, no, ahí subió el Banco Central 3 puntos de la tasa de interés de los plazos fijos. Correcto, sí. Llega a 78% la tasa para los plazos fijos para personas físicas hasta 10 millones, sí. Porque eso, obviamente, si uno dice, ¿cuál es el programa económico del gobierno? El programa económico es lo que uno puede leer en lo que se compromete con el fondo. Claro. Entonces, tiene que mantener la tasa de interés en términos positivos, tiene que acumular reservas, probablemente va a haber una flexibilización para este primer trimestre, porque claramente el central tiene un drenaje de dólares que no lo puede frenar, y la cosecha, obviamente, la sequía va a generar un impacto muy negativo sobre eso, o sea que vamos a tener un problema en el sector externo. Entonces, digamos, el panorama para este año en el cual además el fondo le insiste en que tenga cuidado con la cuestión fiscal. Fíjate, Diego, que le dice, mire, vamos a mantener la meta del déficit fiscal, pero además, dice, tendrán que tomar alguna medida por lo que el fondo ha llamado aprobación imprevista de la cuestión previsional. Esta última modificación que hubo, que permite acceder a un conjunto de personas, creo que son cerca de 800.000, a jubilación sin haber hecho aportes, implica un aumento, obviamente, del déficit fiscal. Entonces el fondo dice, tendré que tomar algunas otras medidas, y esas otras medidas son ir sobre el tema de tarifas e ir sobre el tema de subsidios. Claro. Claramente el gobierno, me parece a mí, con la información que uno dispone pública y con los acuerdos que firma con el fondo, me parece que lo que intenta es, bueno, tratar de llegar de alguna forma, lo mejor que pueda, al proceso electoral, pero esa forma no va a ser con un plan integral que tenga un capítulo de estabilización de la economía, pero el próximo gobierno, del signo que fuere, el que va a tener un desafío muy importante por delante.
Recién estaba viendo el calendario electoral y las cifras de cuánto pueden gastar los partidos políticos o las coaliciones para las PASO, 21 millones por día, en 48 días que va a haber hasta las PASO. Y después, para las elecciones generales, 42 millones por día, plata que ponemos todos los argentinos. No nos salen caras las elecciones. Sí, pero probablemente sea uno de los, de los gastos, digamos, sí, más justificados, porque hay otros que son increíbles, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y yo no soy de los que dice simplemente, bueno, lo que hay que hacer es bajar el gasto público, porque en realidad es cierto que la expansión del gasto público, si uno toma, por ejemplo, el promedio, desde que recuperamos la democracia hasta la crisis del estallido de la convertibilidad, digamos, el promedio del gasto público era más o menos un tercio del PBI, más o menos 30%. Sí. Y en el 2015, digamos, 2015, llegamos a tener 46%. Quiere decir que subimos 15 puntos o 16 puntos el gasto público del producto, lo cual explica por qué hubo que subir la presión fiscal en la forma que subió en la Argentina. Realmente hay mucho para hacer en lo fiscal, en lo tributario, hay mucho, pero me parece a mí, digo, que el presidente ha perdido mucha credibilidad. Massa que digamos llegó como diciendo, bueno, ahora vamos a ordenar las cosas. Claro, el superministro. Sí, está haciendo lo que no pudo hacer Martín Guzmán, digamos, porque tiene más volumen político, pero recibió, digamos, asumió con una inflación, digamos, 50 y pico %, y estamos en el 100, o sea que tampoco puede estar muy feliz. Sí, digamos, sí, y el dólar bajó a 290 con él, cuando apenas arrancó, como bajó porque estuvo hasta 350 pesos con Batakis, que fue una locura, y ahora el dólar libre está a 383 pesos en Buenos Aires. Sí. O sea, todo subió, ¿no? Y el dólar Banco Nación, el dólar oficial está a 209 pesos con 50, está subiendo un 5 o 6% mensual. Sí, y que lo van a tener que mantener a esa tasa de devaluación, porque con el fondo también se ha dicho, bueno, tienen que tratar de mantener el tipo de cambio real. Entonces lo van a tener que ir devaluando. Y eso no le he dicho. Además, las reservas no las puede utilizar para hacer operaciones de arbitraje en el mercado para tratar de tranquilizar el contado con liqui o el MEP. O sea que, digamos, es como que va caminando por un sendero muy estrecho, por supuesto, donde hay riesgos graves a los dos costados. Sí, y el dólar turista está a 420,80, ese dólar Qatar en una época estuvo a 300 y pico y nos pareció una barbaridad, ¿no? Y el riesgo país está en 2.364 puntos. Eso tiene que ver también con la incertidumbre que hay en este país, ¿no? Desde lo económico, lo político y hasta lo judicial. Tiene fundamentalmente que ver con ese clima de incertidumbre. En el caso particular, también hay un contexto internacional que no nos va a ayudar. Claro. En que la FED mantenga la estrategia de endurecer su política. La FED me refiero al banco, podríamos llamarle Banco Central de los Estados Unidos, que es un banco central, pero si el aumento de las tasas para morigerar la inflación, bueno, tiene un efecto, que es que, digamos, el mundo, bueno, hemos visto ahora un incidente con el Silicon Valley Bank y con un banco suizo, digamos, todo eso tampoco ayuda, pero nuestros problemas son nuestros, digo. Estados Unidos está preocupado porque tiene una tasa de inflación alta, y la tasa de inflación de Estados Unidos de los últimos 12 meses es muy parecida a la tasa de inflación de Argentina de un mes. De un mes, sí. Y lo peor de todo es que, digo, bueno, nos comparamos con Estados Unidos, pero nuestros países limítrofes también tienen tasas de interés bajas y han tenido la guerra, la pandemia y muchos inconvenientes que tuvo la Argentina, y sin embargo, no sé, tienen 6%, 5% de inflación como mucho. Sí. Nosotros tenemos obviamente problemas que no se pueden imputar a ninguna, digamos, pueden tener influencia a alguna de estos argumentos que vos sintetizaste tan bien que usa el gobierno. Es cierto, alguna cosa. Claro. Tenemos 100% inflación. Eso no lo explica ni la autoconstrucción mental que el presidente, ni que la clase media compra dólares, ni que la compra de dólares. En realidad la gente compra dólares porque la inflación es el 100%, al revés. Claro. O sea que estamos
Sí, no es que sean unos traidores a la patria. No. Porque el que viaja al exterior, el que compra dólares, ya lo señalan como casi que traidores a la patria, ¿no? Sí. Y eso enrarece. Yo creo que además hay un grado de, digamos, confrontativo de parte del gobierno y también de parte de la oposición, que no contribuye. Pero bueno, mantengamos las esperanzas de que en algún momento logremos salir de esta situación tan compleja. Sí. La esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿eh? Ojalá. Alfredo Blanco, como siempre, tan claro. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Un gusto. Que tengan buen fin de semana. Igualmente.